Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que seguro va a encantar a muchos de ustedes, especialmente si son fans de las historias de amor que parecen sacadas de las telenovelas, pero que en realidad son la vida misma. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto que ha estado revoloteando en el mundo del entretenimiento, y es que vamos a hablar de la pedida de mano de Demet y Can Yaman. Sí, así como lo escuchan. Estos dos nombres, Demet Özdemir y Can Yaman, han sido sinónimo de romance en pantalla y al parecer, también en la vida real, o al menos eso nos han hecho creer por un tiempo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue real la pedida de mano? ¿Qué significó para sus carreras y para sus fans? Si quieren saber todos los detalles, las pistas, los rumores y por supuesto, la revelación, quédense hasta el final del vídeo. Y antes de sumergirnos en esta fascinante historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismes y análisis del mundo del espectáculo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, comencemos por el principio porque como en toda buena historia, hay un origen. Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron y saltaron a la fama juntos en la serie turca Erkencikus, o Pájaro Soñador en español. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la química fue palpable. Sus personajes Sanem y Can se robaron el corazón de millones de espectadores en Turquía y en el extranjero. La forma en que interactuaban, las miradas, los gestos, todo hacía pensar que esa chispa que veíamos en televisión trascendía la pantalla. Y es que, seamos honestos, cuando dos actores tienen tanta conexión, es difícil no fantasear con una relación real. Con el éxito arrollador de Erkencikus, Demet y Can se convirtieron en una de las parejas más comentadas del momento. Cada aparición pública juntos, cada me gusta en redes sociales, cada comentario, todo era analizado con lupa por sus seguidores. Y fue precisamente en este contexto de euforia y especulación donde surgió el rumor de la pedida de mano. Al principio eran solo murmullos, comentarios en foros, hilos de discusión en Twitter, pero poco a poco, la historia fue cobrando fuerza. Se hablaba de un anillo, de una cena romántica, de palabras sinceras, todo lo que una pedida de mano soñada debería tener. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, empezaron a hacerse eco de estos rumores. Publicaciones, portadas de revistas, programas de televisión, todos querían tener la primicia. Y claro, la presión sobre Demet y Can era inmensa. Por un lado, el público quería confirmación, quería que su pareja favorita fuera real. Por otro lado, como figuras públicas, debían manejar con cuidado su vida privada. La línea entre la ficción y la realidad se volvía cada vez más difusa, y para muchos fans, la pedida de mano parecía ser la confirmación de que el amor de Sanem y Can existía fuera de los estudios de grabación. Llegaron a circular supuestas fotos del anillo, y aunque nunca fueron del todo claras o confirmadas, alimentaron aún más la especulación. Se decía que Can, conocido por su carácter apasionado y detallista, había preparado una velada inolvidable para pedirle a Demet que se casara con él. Las descripciones variaban, pero siempre evocaban un ambiente romántico y de mucha intimidad. Imaginen la escena, luces tenues, una cena especial, y Can, con la voz entrecortada por la emoción, sacando un anillo y pronunciando las palabras mágicas. Una escena digna de una película. Sin embargo, y aquí es donde la trama se pone interesante, la confirmación oficial nunca llegó. A medida que pasaban los meses, y a pesar de la insistencia de los fans y la prensa, Demet y Can nunca confirmaron públicamente que se hubieran comprometido. Esto, por supuesto, generó aún más confusión y debate. ¿Era todo una estrategia de marketing? ¿Un rumor exagerado? ¿O quizás la historia de amor había terminado antes de que llegara a este punto crucial? Es importante recordar que la industria del entretenimiento, especialmente en países como Turquía, a menudo se alimenta de la especulación y los romances mediáticos. A veces la química en pantalla es tan potente que los fanáticos desean que se convierta en realidad. Y a veces los propios actores o sus equipos pueden jugar un poco con esa expectativa para mantener el interés en sus proyectos. ¿Podría ser este el caso de Demet y Can? Analizando las reacciones y el comportamiento de ambos actores en ese periodo, se puede observar una cierta ambigüedad. Por un lado, ambos mantenían una relación de respeto y cariño en público. Se apoyaban mutuamente, compartían anécdotas y la admiración mutua era evidente.
Esto hacía que el rumor de la pedida de mano pareciera totalmente plausible. Pero por otro lado, evitaban dar declaraciones definitivas sobre su relación amorosa, manteniendo un halo de misterio. Los fans, divididos entre la esperanza y la duda, buscaban cualquier pista en sus redes sociales. Cada publicación conjunta, cada comentario, era analizado con lupa. Se creaban teorías, se compartían pruebas y la comunidad de seguidores se convertía en una especie de detectives de la vida amorosa de sus ídolos. ¿Pero cuál fue la verdadera respuesta? Con el tiempo y tras un periodo de intensa especulación, la realidad comenzó a perfilarse de manera diferente. Can Yaman, conocido por ser un poco reservado en cuanto a su vida personal, eventualmente tomó distancia de los rumores más intensos. Si bien es cierto que ambos mantuvieron una relación cercana y profesional, y que existió una química innegable, la pedida de mano tal como se imaginaba, como un compromiso formal y público, parece no haber ocurrido. Es posible que la pedida de mano, de la que se hablaba, fuera más bien un momento íntimo de profunda conexión y afecto entre ellos, una especie de promesa o entendimiento de que su relación era especial, pero que no llegó a materializarse en un compromiso matrimonial público. O tal vez simplemente el rumor fue magnificado por la prensa y los fans, deseando con todas sus fuerzas que fuera verdad. Lo que sí es innegable es el impacto que la supuesta pedida de mano tuvo en sus carreras y en la percepción del público. Generó una enorme atención mediática, mantuvo vivos los rumores y alimentó la fantasía de sus seguidores. Demet Özdemir y Can Yaman se consolidaron como una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y esa imagen de amor apasionado perdura, independientemente de si hubo o no una pedida de mano formal. Y aquí es donde entra la parte de la revelación que prometimos. Tras analizar todas las pistas, los rumores, las declaraciones y la forma en que la historia evolucionó, el secreto de la pedida de mano de Demet y Can Yaman, tal como la imaginaron muchos, parece ser que no ocurrió de manera oficial y pública. La química entre ellos era real, su amistad y admiración profesional también. Y es muy probable que existiera un romance o un afecto profundo entre ellos durante la época de Erkencikus. Sin embargo, las señales apuntan a que la pedida de mano fue más bien un producto de la imaginación colectiva, alimentada por la intensidad de su conexión en pantalla y el deseo de los fans de que su historia de amor continuara fuera de la ficción. Es un recordatorio de cómo, en la era de las redes sociales y la información instantánea, los rumores pueden cobrar una vida propia y convertirse en hechos para muchos. Y de cómo a veces la realidad es un poco más compleja y menos cinematográfica de lo que nos gustaría creer. Lo importante aquí es la huella que dejaron Demet y Can en la pantalla, la forma en que nos hicieron soñar con su amor. Y al final del día, quizás eso es lo que más valoramos como espectadores, la magia que logran crear y las emociones que nos transmiten. En resumen, hemos explorado la intensa química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus, el surgimiento de los rumores de una pedida de mano, el fervor mediático y de los fans, y la eventual falta de confirmación oficial. Hemos analizado la posible ambigüedad en sus declaraciones y cómo la industria del entretenimiento puede magnificar ciertos aspectos. Y hemos llegado a la conclusión de que, si bien su conexión fue innegable y su impacto enorme, la pedida de mano como un compromiso formal y público parece ser más un deseo de los fans y una construcción mediática que un hecho consumado. Y ahí lo tienen, el secreto revelado, o al menos nuestra interpretación de él. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los rumores y la realidad. Es fascinante ver cómo se tejen estas historias en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. De verdad, su tiempo y su atención significan muchísimo para nosotros. Nos encanta poder compartir estas historias y análisis con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre la pedida de mano de Demet y Can? ¿Creen que fue real? ¿Les decepciona saber que quizás no ocurrió? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus ideas son siempre muy valiosas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, ya saben qué hacer. Denle un buen like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can, o que simplemente disfruten de los chismes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.